Hola amigos y amantes de buena cocina. Hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vais a aprender conmigo a preparar esta receta de Portugal, más bien de Algarve. Esta receta se llama almejas en cataplana. Cataplana es un sartén que es medio esférico y es un sartén muy típico del sur de Portugal, pero si no lo tenéis, no os preocupéis, yo os voy a enseñar cómo podéis cocinar esta receta incluso sin este sartén. Y hoy, como siempre, os voy a enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra almeja. Almeja en checo se dice mušle. Y para preparar el plato de hoy vamos a necesitar siguientes ingredientes. Vamos a necesitar 1 kilo de almejas. Yo ya las he puesto en remojo con sal gorda unas cuantas horas y he cambiado el agua. Así se han limpiado. También necesitaremos 2 cebollas medianas cortadas ya en pequeño. Aquí tengo jamón serrano. Necesitaremos unos 150 gramos. Ya está cortado en cuadraditos. Aquí tenemos chorizo picante, unos 100 gramos. Después necesitaremos también pimiento dulce, una guindilla, 2 cucharas grandes de perejil o cilantro, lo que más os gusta, una cuchara grande de harina, aceite de oliva, sal y unos 100 mililitros de vino. Podéis usar blanco o rosado. Y empezaremos nuestra receta poniéndonos la cataplana. Si no tenéis cataplana, como es mi caso, pues podéis usar una sartén con tapa. Nos ponemos aceite. Hay algunas recetas originales que llevan manteca de cerdo, pero yo prefiero hacerlo con aceite de oliva. Una vez tengamos el aceite caliente, le podemos añadir la cebolla. La cebolla la vamos a rehogar. Podemos añadir un poquito más aceite si hace falta. Yo le voy a poner también un poquito de sal. Una vez que consigamos que la cebolla esté transparente, le podemos añadir el pimentón dulce, más o menos una cuchara grande, y también harina. Le vamos a dar rápido un par de vueltas para que no se nos queme el pimentón. Podemos añadir también guindilla. Y ahora es el momento de echar el vino. Dejamos que se evapore el alcohol. Es el momento de añadir el jamón serrano y el chorizo. Y le vamos a dar también un par de vueltas. Y ahora le voy a añadir un poquito de agua para que nos haga una base y podemos añadir nuestras almejas. Las mezclamos un poquito. Y ahora dejamos el fuego medio y es el momento de cubrir con tapa
y así dejamos unos 15 minutos cubierto hirviendo. Y ahora ya solamente queda el último paso de la receta, que es poner el perejil por encima. Y ahora podemos emplatar. Muy bien, amigos, y así nos ha salido el plato de hoy, almejas en cataplana. Como veis, el plato está espectacular. Me podéis poner en los comentarios qué tal os ha parecido la receta de hoy. Y no olviden compartir mis recetas con vuestros familiares y amigos para que ellos también puedan cocinar estas recetas internacionales. Y nosotros nos veremos, como siempre, en el próximo video. Muchas gracias. Chao.